Bendiciones con todos hermanos, que Dios los bendiga mucho. El día de hoy vamos a analizar Tito 2:13 y dice así en la Reina Valera de 1960: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Algunos usan este versículo para decir que aquí se está diciendo que Jesús es el gran Dios y Salvador. Pero vamos a ver si eso es correcto. Vamos a analizar por el contexto si eso es correcto, lo que se habla de que aquí se afirma, hermanos, que Jesucristo es el gran Dios y Salvador. Para esto vamos a analizar en primer lugar el contexto. Vamos a ver el contexto del libro. Pues estamos en Tito y tenemos que ver en primer lugar el contexto del libro. En primer lugar tenemos que vamos a ver las ocasiones donde aparece la palabra Dios. La palabra Dios, vamos a ver a quién se está refiriendo en los casos que aparecen en el libro de Tito. En primer lugar tenemos Tito 1:1 y dice así: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Entonces acá tenemos, en primer lugar, en Tito 1:1, tenemos que se nos dice: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Tenemos dos personas. Siervo de Dios se está refiriendo al Padre, y apóstol de Jesucristo se está refiriendo a otra persona, a Jesús. Entonces ahí tenemos dos personas. Dice, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Entonces, hermanos, vemos aquí que la palabra Dios se está refiriendo al Padre y no a Jesucristo. Este es el primer caso en Tito 1:1. Tenemos la segunda vez que aparece la palabra Dios y está en Tito 1:2. Y dice así: en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Aquí la palabra Dios se está refiriendo al Padre y no a Jesucristo. En Tito 1:3 dice: y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. ¿A quién se está refiriendo aquí como Dios? Se está refiriendo aquí al Padre y no a Jesús. Tito 1:4 dice: a Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Ahí vemos por segunda vez la distinción entre las dos personas. Vemos en primer lugar en Tito 1:1 que se nos mencionó, se nos mencionó al Padre y al Hijo. En Tito 1:1 dice: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Y acá también en versículo 4 se nos dice de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Entonces vemos aquí, hermanos, que Pablo hace una distinción entre dos personas. Al Padre le llama Dios y a Jesucristo le llama Señor y Salvador, y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Entonces vemos una diferencia, vemos una distinción, que la palabra Dios no se está refiriendo a Jesucristo, se está refiriendo al Padre. Tenemos 4 veces que aparece la palabra Dios y estas 4 veces se está refiriendo al Padre. Al Padre, hermanos. En Tito 1:7 se nos dice: porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso, de ganancias deshonestas. Entonces tenemos ahí que la palabra Dios se está refiriendo al Padre, no a Jesús. En Tito 1:16 dice: profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. ¿A quién se está refiriendo cuando dice Dios? Al Padre. Tito 2:5 se nos dice: al ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a su marido,
para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Aquí otra vez se está refiriendo al Padre. Tito 2:10 dice, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. ¿A quién se está refiriendo como Dios? Aquí al Padre y no a Jesús. Tito 2:11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Acá se está refiriendo otra vez aquí al Padre. Tenemos Tito 2:13, que es el versículo que nos interesa en este estudio. Dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Entonces, este es el versículo que aparentemente enseña que aquí se está enseñando que Jesús es el gran Dios y Salvador. Pero vamos al otro versículo, porque los versículos anteriores, todos los versículos anteriores a Tito 2:13 que hemos visto, no señala que cuando se refiere a Dios se está refiriendo al Padre y no a Jesús. Pero en Tito 2:13 aparentemente enseña eso. Pero sigamos. En Tito 3:4 dice, pero por cuanto se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, aquí la palabra Dios se está refiriendo al Padre y no a Jesús. Tito 3:8 dice, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. La palabra Dios aquí se está refiriendo al Padre y no a Jesús. Entonces, hermanos, en Tito, en el libro de Tito, todo el contexto del libro de Tito, tenemos 12 veces que aparece la palabra Dios, 12 veces. Y en 11 veces la palabra Dios se refiere al Padre y no a Jesús. Solo una vez, que es en Tito 2:13, aparentemente la palabra Dios se está refiriendo a Jesucristo, ¿verdad? La palabra Dios aparentemente se está refiriendo a Jesús. Pero hemos visto que 11 veces la palabra Dios aparece en Tito, 12 veces aparece en Tito, solo una sola vez aparentemente enseña que Jesús es Dios. Pero en las 11 restantes, la palabra Dios se refiere al Padre. Entonces veamos eso, hermanos. Solo una vez aparentemente enseña que Jesús es Dios. No es algo curioso, no es algo dudoso, ¿no? Es algo que hay que tenerlo ahí, ¿no? Porque ¿cómo es posible que de las 12 veces, una sola vez se nos diga que Jesús es Dios, aparentemente que Jesús es Dios, cuando las 11 veces la palabra Dios no respalda esto? Las 11 veces respalda que Dios que el Padre es el Dios, ¿no? Que cuando dice Dios se está refiriendo al Padre, hermano. Bueno, ese es el contexto del libro. Ahora vamos a ver diferencias entre el Padre y el Hijo. En Tito 1, del 1 al 4, vamos a leer. Tito 1, del 1 al 4, vemos que Pablo, hermanos, en el libro de Tito hace una diferencia entre Dios y Jesucristo. O sea, Pablo no confunde los términos. Cuando dice Dios se está refiriendo al Padre, y cuando dice Jesucristo se está refiriendo a nuestro Señor y Salvador. Entonces, a Dios también el Padre también le llama Salvador, pero eso también lo vamos a ver más en unos minutos. En Tito, del 1 al 4, dice así, hermanos, Pablo, siervo de Dios, ahí tenemos al Padre, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, ahí está Jesucristo, ahí está. En esa frase tenemos dos personas. Siervo de Dios se está refiriendo al Padre, y apóstol de Jesucristo, pues a Jesucristo. Conforme a la fe de los escogidos de Dios, ahí se está refiriendo al Padre. Y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, se está refiriendo al Padre, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Ahí la palabra Dios, hermanos, se está refiriendo al Padre. Al Padre. Y aquí se nos dice que Dios es nuestro Salvador, o sea, el Padre es nuestro Salvador. Aquí en este pasaje se nos dice que por mandato de Dios nuestro Salvador. Aquí la palabra Dios se está refiriendo al Padre y no a Jesús. Ahora, dice,
a Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre. Ahí tenemos de Dios Padre. La palabra Dios se está refiriendo al Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Vemos, hermanos, que la palabra Dios, que está en rojito, se refiere al Padre, y al Padre le llama también nuestro Salvador. Ojo con esto, hermanos, no hay que confundir los términos. Pablo nunca confunde los términos, por eso no hay que confundir los términos. Cuando Pablo habla en Tito del 1 al 4 de Dios, se está refiriendo, la palabra Dios se refiere al Padre. Y cuando se refiere a Jesucristo, no le llama Dios, le llama Señor y Salvador. Entonces ahí tenemos, hermanos, lo que estamos viendo con nuestros propios ojos, que Jesucristo dice, primero se nos dice que Dios es nuestro Salvador. La palabra Dios aquí es igual que Dios Padre. Se está refiriendo al Padre. Y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. También se nos dice que Jesucristo es nuestro Salvador. Entonces, en conclusión, tenemos dos Salvadores. Tenemos dos Salvadores. Tenemos que el Padre es Salvador y Jesucristo también es nuestro Salvador. Ahora, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso que tenemos dos Salvadores? Pues el plan de la salvación lo diseñó el Padre. El Padre fue el autor intelectual del plan de la salvación. Y el Hijo, Jesucristo, fue el que ejecutó el plan, el que obró en el plan, o sea, el que ejecutó el plan diseñado por el Padre. Entonces tenemos dos personas, hermanos. El Padre fue el autor intelectual, ¿no? Y Jesús fue el que ejecutó ese plan. Entonces vemos, hermanos, que ahí tenemos dos salvadores, no tenemos uno. Entonces la palabra Dios, cuando dice aquí, se está refiriendo al Padre. Como ustedes están viendo en rojita, todas las veces que aparece aquí, las 5 veces que aparece la palabra Dios, se está refiriendo al Padre. Y a Jesucristo le llama, hermanos, no le llama Dios, le llama Señor y Salvador. Señor Jesucristo nuestro Salvador. Entonces tenemos que distinguir eso, tenemos que hacer una diferencia, no confundir los términos. No pensemos que cuando acá dice, hermanos, Dios nuestro Salvador, se está refiriendo a Jesucristo, no, se está refiriendo al Padre. Y aquí Jesucristo también es nuestro Salvador. Señor Jesucristo nuestro Salvador. Claro que sí, Jesús también es nuestro Salvador, así como lo es el Padre. Bueno, continuemos. Vemos otro caso, hermanos. Tito del 3, del 4 al 7, dice, Tito capítulo 3, del 4 al 7. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, tenemos otra vez la palabra Dios, que se está refiriendo al Padre, no se refiere a Jesucristo. De Dios, nuestro Salvador, al Padre le llama Salvador, como ya lo hemos visto. Y su amor para con los hombres nos salvó. ¿Quién nos salvó? El Padre. Dice, cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. O sea, el Padre nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, por Jesucristo nuestro Salvador. Entonces, ahí tenemos el medio por el cual Dios usó para salvarnos. Entonces, ahí vemos, hermanos, que Dios, nuestro Salvador, Dios el Padre, nos salvó no por obras que nosotros hubiéramos hecho, sino por medio de ¿qué? Dice que nos salvó, hermanos, primero tenemos aquí, por el lavamiento de la regeneración, ¿ok? Que es en la palabra oída. Cuando escuchamos la palabra de Dios, eso produjo en nosotros una regeneración, nos regeneró, nos lavó, nos regeneró, y por la renovación en el Espíritu Santo, es decir, nuestra mente fue renovada. Dice, y por la renovación del Espíritu Santo, por Jesucristo nuestro Salvador, por haber creído en Jesús como nuestro Salvador, pues es así, hermanos, como somos salvos a través de Jesucristo. Entonces tenemos ahí que se nos está diciendo que nosotros hemos sido salvos por Jesucristo nuestro Salvador. A Jesucristo también se le llama Salvador, como ya lo hemos visto, y al Padre Dios también se le llama nuestro Salvador. Tenemos dos Salvadores. Dice, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna.
Entonces no hay que confundir los términos, hermanos. Aquí en Tito del capítulo 3, del 4 al 7, la palabra Dios se está refiriendo al Padre. Y Jesucristo, al Padre también le llama Salvador y a Jesucristo también le llama Salvador. Como le dije, hermanos, ahí se está haciendo una distinción entre dos personas. No es lo mismo. Jesucristo no se le llama a Jesucristo aquí Dios, sino al Padre le llama Dios y a Jesucristo le llama Señor o Salvador. Entonces dice, hermano, bien claro, nuevamente vuelvo a repetir, que Dios nos salvó o sea, a través o mediante, ¿cuál fue el medio por el cual Dios nos salvó? Dios nos salvó por Jesucristo, nuestro Salvador, hermanos. Entonces, no quiere decir que Jesucristo sea el mismo Dios o Jesucristo sea Dios, sino que está diciendo que Dios, el Padre, nos salvó a través de Jesucristo, nuestro Salvador. Cuando Él murió en la cruz y murió por nosotros, por nuestros pecados, nosotros al creer en Jesucristo somos salvos, porque ese es el plan que Dios diseñó, que Jesús muriera por la humanidad, para que los que creen en Él sean salvos, hermanos. Ahora, vamos a ver el contexto de Salvador. Ahora, como le digo, hermanos, aquí en Tito del 1 al 4, Tito capítulo 1 del 1 al 4, no se dice que Jesucristo es Dios. En Tito capítulo 3 del 4 al 7 tampoco se nos dice que Jesús es Dios. Se nos dice que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador, pero no Dios. En el contexto de Salvador, vamos a ver qué significa Salvador para los judíos, para los hebreos, hermanos. Para los hebreos, ¿qué significa Salvador? En Jueces capítulo 13, versículo 5, se nos dice así: pues he aquí, que está hablando aquí de Sansón, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento. Está hablando de Sansón, y él comenzará a salvar a Israel de la mano de los filisteos. Entonces tenemos ahí, hermanos, que este pasaje se nos está diciendo que Sansón era el que iba a salvar a Israel de la mano de los filisteos. La pregunta viene aquí: Sansón, al salvar a Israel de la mano de los filisteos, en sí, la salvación, ¿de dónde venía la salvación? O sea, ¿él salvaba porque la salvación venía de él mismo? ¿O porque había otra persona o un ser superior a Sansón que ayudaba a Sansón a libertar al pueblo de Israel? Claro que sí, hermano. La salvación no provenía de Sansón, la salvación provenía de Dios. El instrumento por el cual Dios usó para salvar a Israel fue Sansón. Sansón fue el instrumento por el cual Dios lo usó para salvar a su pueblo de la mano de los filisteos. Pero eso no quiere decir que Sansón sea Dios por ser salvador, porque Sansón fue un salvador para Israel, salvó a Israel de la mano de los filisteos. Entonces, eso no quiere decir que Sansón sea Dios por el hecho de que sea salvador, que salve a su pueblo, hermano. Tenemos otro caso, Hechos 7:25, se nos dice, acá está hablando Esteban está diciendo: suponía entonces que los hermanos entenderían que Dios les daría salvación por su mano, pero ellos no entendieron. Está hablando aquí de Moisés, hermano. Entonces, Esteban está hablando que los judíos, hermanos, entenderían que Dios les había dado la salvación por la mano de Moisés. O sea, Moisés era el que iba a salvar al pueblo, pero ellos no entendieron eso, hermanos. O sea, la salvación Dios le dio a Moisés para que él pueda salvar al pueblo de Israel, pero los judíos no entendieron eso. Y tenemos Hechos 7:35, que habla de lo mismo. Dice: a este Moisés, a quien rechazaron diciendo: ¿quién te ha puesto por príncipe y juez? A este Dios, envió Dios. Dios envió a Moisés ¿como qué? Como príncipe y libertador, por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Entonces, hay otra versión que dice que Dios le envió a Moisés como salvador, como redentor. Y acá dice como príncipe y libertador. Es lo mismo, hermano. En otras palabras, Dios usó el instrumento por el cual Dios usó
para que Israel salga de la tierra de Egipto, hermanos, que estaba esclavizado 400 años, para que salgan de esa tierra de Egipto, el instrumento fue Moisés. Dios envió a Moisés para que él sea como un Dios, como dice, no, yo te he puesto como Dios para tu hermano Aarón. Pero esa palabra Dios es un poderoso, ahí se usa la palabra Elohim, pero se traduce como poderoso, hermano. No quiere decir que él sea Dios, sino como un poderoso, alguien que tiene poder. Entonces tenemos que aquí, se nos dice que aquí Moisés es un salvador para Israel. Moisés es un libertador, un redentor para Israel. ¿Pero eso le convierte a Moisés Dios? Claro que no, hermanos. Eso no le convierte a Moisés Dios, porque él fue el instrumento solamente por el cual Dios salvó a Israel. Ahora, la pregunta también es, hermano, otra pregunta que les hago es, ¿de dónde provenía esa salvación? ¿De Moisés mismo o de Dios? La salvación venía de Dios, hermanos. No quiere decir que la salvación venía de sí mismo, sino la salvación venía de Dios, que Dios le había dado a él poder para salvar, le había dado esa autoridad para salvar a su pueblo, a Israel de Egipto, hermanos. Entonces, tenemos que ver que aquí, hermanos, es lo mismo que está diciendo aquí, que en Tito, cuando dice, ¿no? En Tito 3, hermanos, dice que se nos habla que Jesucristo es nuestro Salvador. Acá se nos dice, y del Señor Jesucristo, en Tito capítulo 1, del 1 al 4, en el versículo 4 se nos dice, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. El ser salvador, hermanos, como ya lo hemos visto en estos casos, y hay varios casos más, ¿no? De hombres, jueces que salvaron a Israel de manos de los madianitas, como Gedeón, como otros siervos, como Josué. ¿Eso le convierte a ellos como Dios? ¿Le convierte a ellos ser Dios? ¿O la salvación venía de ellos mismos? No, hermanos. Ellos eran solamente un instrumento por el cual Dios los usó para salvar. De igual manera, Jesucristo fue el instrumento, el medio por el cual Dios usó para salvar a la humanidad. Pero eso no le convierte Dios, no le hace Dios, hermanos. Eso hay que entenderlo en el pensamiento hebreo, en el pensamiento bíblico. Por el hecho de que alguien salve a alguien, eso no le convierte como Dios, hermano. Y dice que la salvación no venía de sí mismo, de Jesús, hermano. La salvación no venía de sí mismo, de Jesús. El que salvaba era Dios a través de Moisés. Mucha gente decía, Moisés es nuestro Salvador, Moisés es nuestro libertador, Él nos libertó, pero Él fue el medio. Pero en sí, ¿quién era el que salvó realmente? Era Dios. Igualmente, Jesús es nuestro Salvador, sí, claro. Él fue el que nos salvó, muriendo en la cruz, nos salvó de nuestros pecados. Pero realmente la salvación no provenía de Él mismo, la salvación provenía de Dios. Era Dios quien dispuso ese plan para que a través de ese plan nosotros podamos ser salvos. Pero eso, hermanos, en ninguna manera le convierte a Jesucristo Dios. En ninguna manera. Jesucristo vino a la tierra como hombre. El verbo se hizo carne. El verbo se hizo hombre, vino como hombre. Y murió como hombre, no murió como Dios, murió como hombre. Y al ser hombre, hermanos, Él pagó el pecado de todos nosotros. Pero fue un hombre sin pecado. Porque era hijo del Altísimo, era hijo de Dios, no era cualquier hombre. Era hijo de Dios, era el hijo del Altísimo. Y Él murió por nuestros pecados. Y eso lo convierte en nuestro Salvador, pero en ninguna manera como nuestro Dios, hermanos. Eso hay que entenderlo muy claro. Para el apóstol Pablo, nunca el apóstol Pablo llama a Jesús Dios, nunca, hermanos, nunca. Le llama Señor o Salvador, pero en ninguna manera Dios. Ahora, quiero llevarles como tercer punto, ya hemos visto, hermanos, sobre este versículo el contexto general del libro. Hemos visto el contexto de la palabra Salvador, que ser Salvador no implica ser Dios, no necesariamente, no, en el caso de Jesús me refiero, y de otros personajes humanos.
y en el caso de Jesús, divino, ¿no? Ahora, vamos a ver Tito 2.13 en otras versiones. Vamos a ver cómo traduce en Biblia, otras Biblias, Tito 2.13. Y vamos a ver cuál es la diferencia. Pero antes quiero llevarlo nuevamente aquí, donde cómo lo traduce la Reina Valera de 1960. Dice así. Dice la Reina Valera: aguardando a la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Aparentemente se nos está diciendo aquí que se nos está hablando de una sola persona, ¿verdad? Aparentemente se nos está hablando que aquí solamente hay una sola persona, cuando dice y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. El personaje aquí, el único personaje que se está hablando aquí es Jesucristo, aparentemente. En este versículo, el personaje aquí es Jesucristo. Y aparentemente está diciendo este versículo que dice: aguardando a la esperanza bienaventurada en la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Nos está diciendo que el que se va a manifestar va a ser Jesucristo. Y pues a Jesucristo se le está llamando aquí gran Dios y Salvador. Eso es lo que enseña la Reina Valera de 1960. La Reina Valera 60 solamente habla como si fuera una sola persona. Quiero que noten eso. Y quiero que noten esta palabra. Y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios. Pero tenemos ahí la palabra manifestación gloriosa. Como que hace ver esta versión, quiere hacer ver que se está hablando de un solo personaje. Y es Jesucristo. Pero vamos a ver otras versiones cómo lo traducen. Vamos a ver cómo lo traducen otras versiones. Tenemos en primer lugar la versión, la Biblia de nuestro pueblo. La Biblia de nuestro pueblo. Dice así: esperando la promesa dichosa. Vamos a ver cómo lo dice, hermanos. Esperando la promesa dichosa y la manifestación de la gloria. Miren, hermanos, en Reina Valera dice manifestación gloriosa. Pero aquí le da otro sentido. Dice y la manifestación de la gloria. Quiero que noten eso, manifestación de la gloria. Ahora, ¿la gloria de quién? La manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y de nuestro Salvador Jesucristo. Aquí en esta versión, la Biblia de nuestro pueblo hace una distinción entre dos personas. Aquí, nuestro gran Dios es el Padre. Y de nuestros, aquí hay una separación o hay una diferencia. Quiere decir que nuestro gran Dios es uno y de nuestro Salvador Jesucristo es otro. No es lo mismo. Pero en la Reina Valera, es lo mismo. No, es lo mismo. Porque no pone la palabra de. En la Reina Valera solamente dice de nuestro gran Dios y nuestro Salvador Jesucristo, ¿no? Entonces, quiero que noten eso, hermanos. Quiero que noten que en esta Biblia se nos está diciendo que hay dos personas, no uno, como lo hace la Reina Valera de 1960. Aquí se nos habla de dos personas, de nuestro gran Dios y nuestro Salvador Jesucristo, que está hablando de dos personas. Ahora, quiero que noten otra Biblia, el Código Real. El Código Real Nuevo Testamento Textual Hebraico dice: aguardando la bendita esperanza y manifestación gloriosa. Aquí dice manifestación gloriosa de nuestro gran Dios. Ahí tenemos otra vez la palabra que significa que es otra persona, nuestro libertador Yeshua el Mashiach, que quiere decir que es otro, hermanos. No es lo mismo. No es, aquí en este texto, para el Código Real, se está hablando de dos personas, nuestro gran Dios, que es el Padre, y de nuestro Salvador Jesucristo. Está hablando de dos personas, no está hablando de uno. La Reina Valera, en ese versículo hay un solo personaje, pero aquí hay dos. Tenemos la traducción Kadosh israelita, mesiánica. Dice: mientras continuamos esperando la bendita consumación de nuestra esperanza, que está manifestada en la Shejinah. Aquí la palabra es Shejinah, es hebrea, que es la gloria. En la gloria o la Shejinah de nuestro gran Elohim.
Mira, hermano, cómo lo traduce esta Biblia Kadosh israelita mesiánica. Dice, ¿no? Mientras continuamos esperando la bendita consumación de nuestra esperanza, que está manifestada en la Shejinah, nuestra esperanza está manifestada en la Shejinah de nuestro gran Elohim, que es el Padre, y en la manifestación, que es otra persona, y en la manifestación de nuestro Salvador, Yeshua HaMashiach. Entonces, esta Biblia habla de dos personas, del gran Elohim, que es el Padre, y Jesucristo, que es nuestro Salvador. Tenemos otra traducción, la traducción El Nuevo Testamento Pablo Beso, dice, aguardando la bienaventurada esperanza y manifestación de la gloria. Quiero que noten esto, manifestación de la gloria, que no es lo mismo decir manifestación gloriosa. Eso ya lo veremos en el otro video, hermanos, pero aquí dice manifestación de la gloria del gran Dios. Y de, otra vez la palabra y de, que lo separa, que hace ver que no es lo mismo, y de nuestro Salvador Jesucristo. Son dos personas. En la versión israelita nazarena tenemos aguardando la feliz esperanza, la manifestación de la gloria, otra vez la palabra manifestación de la gloria, que no es lo mismo decir manifestación gloriosa, y eso lo vamos a ver en el otro video. Pero acá dice manifestación de la gloria del gran Dios, del gran Elohim, que es el Padre, y del Salvador Jesucristo, y del Salvador nuestro Yahushua el Mashiach. Quiere decir que son dos personas, hermanos. En estas versiones que les estoy dando, nos están enseñando en estas versiones que son dos personas, que no es una sola persona como lo traduce la Reina Valera de 1960. La Reina Valera 60 dice de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Mire, de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Pero en las otras versiones que les he enseñado dice de nuestro gran Dios y de nuestro Salvador Jesucristo. Y de nuestro Salvador Jesucristo, hermano. O sea, como haciendo entender que son dos personas, pero la Reina Valera no pone la palabra de, y solamente pone la palabra Salvador Jesucristo y Salvador Jesucristo, haciendo entender que se está hablando aquí de una sola persona, que el gran Dios y Salvador es Jesucristo. Pero eso lo vamos a ver en el otro video. Vamos a analizar el texto griego, cómo lo dice realmente, cómo lo dice el texto griego, y vamos a ver también la gramática. Pero viendo esto, hermanos, hasta donde podemos ver, hasta ahorita, yo veo que lo que estamos viendo aquí, hermanos, es que el apóstol Pablo siempre hace una distinción, como ya hemos visto, entre Dios y Jesucristo. Al Padre le llama Dios y a Jesucristo le llama Salvador. Al Salvador y Señor también le llama. Entonces, estas versiones que les he dado, hermanos, esas versiones tienen más coherencia o tienen más apoyo en lo que hemos visto hasta ahorita, según el contexto. El contexto hace una distinción entre Dios, que es el Padre, y Jesucristo, que es nuestro Salvador. Pero estas versiones tienen más coherencia o tienen más apoyo en el contexto. ¿Por qué? Porque está hablando de dos personas. Dice nuestro gran Dios. Aquí gran Dios se refiere al Padre y nuestro Salvador Jesucristo, hermanos. Entonces, si ustedes han visto el contexto de lo que hemos leído, van a ver que siempre Pablo hace una distinción entre Jesucristo, que es el Salvador y el Señor, y entre Dios, que también es nuestro Salvador, pero cuando dice Dios se está refiriendo al Padre y no a Jesús. Entonces, hermanos, según el contexto, hasta donde estamos viendo, según el contexto, esta versión de la Reina Valera no está apoyada por el contexto, hermano. No está apoyada. ¿Por qué? ¿Por qué no está apoyada? Porque dice de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Nunca el apóstol Pablo llama a Jesucristo Dios. Nunca. En las veces que hemos leído, de las 12 veces que aparece la palabra Dios, 11 veces se refiere al Padre. Y este es el único caso que aparentemente enseña que Jesús es Dios, pero vemos que el contexto no lo apoya. Hemos visto que siempre Pablo hace una distinción
Y también hemos visto las versiones que dicen otra cosa de lo que dice esta versión. Entonces, vamos a ver, hermanos, cómo lo traduce, cómo es la traducción correcta de Tito 2:13. Tito 2:13, ¿cuál es la traducción correcta? Así que, hermanos, que Dios los bendiga mucho. Hasta aquí con este video y espero que puedan ver el siguiente video.